Pensamiento literario. Módulo 2. Pista 3. Estructura de un cuento. Título. Inicio del cuento. Principio, escenario, protagonistas. Frases para empezar un cuento. En un lejano país, érase una vez, había una vez, hace más de 1000 años, allá en un país lejano. Nudo del cuento. Descripción del problema. Acción o intentos para superar el problema. Frases para superar el problema. Finalmente, al final, para terminar, por último. Desenlace. Resolución del problema. Final del cuento. Frases para indicar el desenlace del cuento. Y fueron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vivieron felices por muchos años. Lectura. Lee el siguiente texto. El lobo disfrazado de cordero. Este era un lobo muy hambriento que vio un rebaño de ovejas. Un día encontró una piel de oveja en el bosque y tuvo una idea para despistar al pastor. Me disfrazaré con esta piel de oveja. Así las ovejas y el pastor creerán que soy una oveja más. Y su plan funcionó. Al atardecer, el lobo fue llevado al establo con el resto de las ovejas. El lobo se relamió, pensando en el gran banquete que se daría por la noche. Pero cuando anocheció, el pastor entró en el establo buscando carne para cenar, y creyendo que el lobo era una oveja, lo tomó y se lo llevó. Moraleja: quien muchas trampas hace, termina por caer en ellas. Esta fábula de Esopo quiere enseñar que la mentira y las trampas siempre nos traerán problemas. Cuanto mayor sea la mentira, mayor será el daño. La fábula de Esopo, el lobo disfrazado de cordero, o el lobo con piel de oveja, trata acerca de la historia de un lobo que se disfraza de oveja para poder comer y lograr engañar al pastor del rebaño. Al final del día, el lobo disfrazado es llevado junto con el rebaño a la granja. Por la noche, el pastor lo mata para cocinarlo pensando que era una oveja. La moraleja también enseña que debemos cuidarnos de los lobos con piel de oveja, ya que esconden su verdadera personalidad destructiva y violenta bajo una apariencia dócil e inocente. Lectura. Escucha el siguiente cuento. 3 preguntas, de León Tolstoy. Cierta vez hubo un rey que pensó que si él supiera siempre el momento en que es preciso comenzar cada obra, con qué gentes hay que trabajar, con cuáles no, y principalmente si supiera siempre qué negocio es el más importante, entonces jamás tendría contrariedades. El rey, después de haber reflexionado, hizo saber por todo su reino que daría una gran recompensa al que descubriese cómo saber el tiempo oportuno para cada negocio, cuáles son las gentes necesarias y cómo no equivocarse en la elección de la obra más importante de todas. Comenzaron a llegar sabios para contestar aquellas diferentes preguntas. A la primera de ellas, unos decían que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio, es preciso trazarse anticipadamente el empleo del tiempo, del mes y del año, y seguirlo estrictamente. Solo entonces aseguraban cada cosa se hace a su tiempo. Otros decían que no se puede decidir previamente qué cosa hay que hacer en determinado tiempo, pero que no hay que quedar al olvido en esparcimiento estéril, sino que hay que estar siempre atento a lo que sucede y hacer entonces lo que el momento exige. Estos decían que, aunque el rey se dedicara a estar atento a lo que sucede, un hombre jamás puede decidir con seguridad cuándo hay que hacer tal o cual cosa, por lo que es preciso tomar el consejo de hombres sabios y, en poder de tal consejo, ver lo que hay que hacer y en qué tiempo. Aquellos decían que hay negocios que no dejan tiempo para interrogar consejeros y que es indispensable decidir al instante si es el momento o no de abordarlos, y que para saberlo urge saber previamente lo que sucederá, cosa que solo pueden hacer los magos. De suerte que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio hay que interrogar a estos. Las contestaciones a la segunda pregunta fueron también opuestas, pues mientras unos decían que los hombres más necesarios a los reyes son los que les ayudan en el gobierno, otros señalaban a los sacerdotes, y los terceros decían que los hombres más necesarios a los reyes son los médicos. No,
los soldados, afirmaban los cuartos. A la pregunta tercera, ¿cuál es la obra más importante del mundo? Estos decían que las ciencias, aquellos que el arte militar, y los de más allá que la adoración a Dios. Vista la divergencia de opiniones, no aceptó el rey ninguna de ellas ni recompensó a nadie, y a fin de obtener una respuesta categórica a aquellas preguntas, resolvió interrogar a un ermitaño célebre por su sabiduría. Vivía el tal ermitaño en el bosque, del que no salía jamás, y solo recibía a la gente sencilla, por lo que el rey se vistió con pobres ropajes, y antes de llegar con su séquito a la celda del ermitaño, bajó del caballo y se presentó solo y a pie. Cuando el rey se aproximó al ermitaño, hallábase éste frente a su celda, removiendo un macizo de verdura. Al notar la presencia del rey, le saludó y se puso a cavar de nuevo inmediatamente. Era el ermitaño flaco y débil. Clavó la pala en la tierra y luego de haber removido el motoncito de tierra, suspiró trabajosamente. Aproximóse el rey y le dijo: «Vengo a tu casa, sabio ermitaño, para pedirte respuesta a 3 preguntas. ¿Qué tiempo hay que conocer y no dejar escapar para no arrepentirse después? ¿Cuáles son las gentes más necesarias y con quién hay que trabajar más y con quién menos? ¿Cuáles son las obras más importantes y por consiguiente, cuál hay que hacer antes de todas las demás?» Escuchó el ermitaño al rey y no contestó nada. Escupió en sus manos y se puso de nuevo a remover la tierra. «Estás cansado», dijo el rey. «Dame la pala, trabajaré por ti». «Gracias», contestó el ermita, y dándole la pala se sentó en el suelo. Después de remover 2 macizos, detúvose el rey y repitió las preguntas. «Nada», contestó el ermitaño, que se levantó tendiendo las manos hacia la pala. «Ahora descansa y yo trabajaré», dijo. Pero el rey no le dio la pala, sino que continuó cavando. Transcurrió 1 hora, después otra. Comenzaba el sol a ponerse tras los árboles. El rey, hundiendo la pala en la tierra, dijo: «Hombre sabio, he venido a tu casa para buscar respuesta a mi pregunta. Si no quieres contestarme, dilo y me iré». «Espera, ¿no ves a alguien que se dirige corriendo aquí?» «Mira», dijo el eremita. Volvióse el rey y vio que efectivamente corría del bosque un hombre barbudo que oprimía las manos contra el vientre. Por sobre ellas corría la sangre. Cuando el hombre barbudo llegó cerca del rey, cayó por tierra y sin moverse gimió débilmente. El rey, ayudado por el ermitaño, entreabrió los ropajes de aquel hombre. Tenía en el vientre una gran herida que el rey lavó lo mejor que pudo con su pañuelo y una servilleta, y el ermitaño vendó, pero la sangre no dejaba de salir. El rey cambió varias veces la curación mojada de caliente sangre y de nuevo lavó y vendó la herida. Cuando la sangre se contuvo, el herido recuperó el conocimiento y pidió de beber. El rey trajo agua fresca y le dio de beber. Entretanto, el sol se había puesto por completo y el tiempo estaba fresco, por lo que el rey, con ayuda del ermitaño, transportó al hombre barbudo a la celda y le colocó sobre el lecho de aquel. Allí cerró los ojos el herido y pareció dormirse. El rey se sentía tan fatigado con la caminata y el trabajo, que sentado en el umbral, se durmió también con un sueño tan profundo, que durmió toda la corta noche de verano. Llegada la mañana, se despertó, y durante largo tiempo no pudo darse cuenta de dónde estaba ni quién era aquel hombre extraño y barbudo que, acostado en el lecho, le miraba fijamente con sus brillantes ojos. «Perdóname», dijo con una voz débil el hombre barbudo, en cuanto advirtió que el rey estaba despierto y lo miraba. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «No me conoces, pero yo sí te conozco. Soy tu enemigo, aquel que juró vengarse de ti, porque tú eres mi hermano y me arrebataste todos mis bienes. Como supe que venías solo a visitar al ermitaño, resolví matarte. Quería atacarte cuando regresaras, pero transcurrió el día entero sin que yo te viera. Entonces salí del escondite para saber dónde estabas y caí entre tus compañeros que me reconocieron y me hirieron. Escapé, pero perdiendo mi sangre, y hubiera muerto al no curar tú mi herida. Quería matarte y tú me salvaste la vida. Si ahora sigo vivo y tú lo quieres, te serviré como el más fiel de los esclavos
y ordenaré a mis hijos que obren lo mismo que yo. Perdóname. Sentíase el rey muy dichoso de haberse reconciliado tan fácilmente con un enemigo y de haber hecho un amigo. No tan solo le perdonó, sino que le prometió devolver sus bienes y enviar a buscar a sus criados y a su médico. Una vez que hubo dicho adiós al herido, salió el rey a la puerta para buscar al ermitaño. Antes de dejarlo, quería pedirle por última vez que respondiera a las preguntas que le había hecho. El ermitaño estaba en el patio en cuclillas y cerca del macizo removiendo la víspera sembraba legumbres. Aproximóse el rey y le dijo: «Hombre sabio, por última vez te pido que respondas a mis preguntas». «Pues si ya te fue dada la respuesta», exclamó el ermitaño sentándose sobre las flacas pantorrillas y viendo de abajo arriba al rey que estaba delante de él. «¿Cómo? ¿Que ya obtuve la respuesta?», dijo el rey. «Ciertamente», repuso el ermitaño. «Si tú no hubieras tenido ayer lástima de mi debilidad, ni removido en lugar de mí ese macizo, si te hubieras regresado solo, te habría atacado tu enemigo, y tú te arrepentirías de no haberte quedado conmigo. Entonces, el tiempo más oportuno era aquel durante el cual tú removías la tierra, y yo era el hombre más importante, y la obra más importante era hacerme bien. Y después, cuando el hombre ha acudido, el tiempo más oportuno fue aquel en el que le cuidaste, y si no hubieras cuidado su herida, hubiera muerto sin reconciliarse contigo. Entonces el hombre más importante era este, y lo que tú has hecho era la obra más importante. Así pues, acuérdate de que el tiempo más oportuno es el único inmediato y es el más importante, porque es solamente en tal momento cuando somos los amos de nosotros mismos, y el hombre más necesario es aquel a quien se encuentra en este momento, y la obra más importante es la de hacer el bien. Apliquemos lo aprendido. 1. Analice el ambiente y tiempos narrativos del texto 3 preguntas de León Tolstoy. 2. Escribe en media cuartilla tus observaciones. 3. Comparte en plenaria. Lee el siguiente texto. La pequeña cerillera, Hans Christian Andersen. Era terriblemente frío y casi oscuro en la última tarde del viejo año, y la nieve caía rápidamente. En el frío y la oscuridad, una pobre niña pequeña, con la cabeza descubierta y los pies desnudos, vagaba por la calle. Es cierto que llevaba un par de zapatillas cuando salió de casa, pero no eran de mucha utilidad. Eran muy grandes, tan grandes de hecho, que habían pertenecido a su madre, y la pobre criatura las había perdido al cruzar la calle para evitar dos carruajes que se pasaban a una velocidad terrible. Una de las zapatillas no pudo encontrarla, y un niño se apoderó de la otra y huyó con ella, diciendo que podría usarla como cuna cuando tuviera hijos propios. Así que la niña continuó con sus pequeñitos pies desnudos, que estaban bastante rojos y azules del frío. En un viejo delantal llevaba un número de fósforos y tenía un manojo de ellos en sus manos. Nadie le había comprado nada en todo el día, ni siquiera le habían dado un centavo. Temblando de frío y hambre, avanzaba a rastras. Pobre niñita, era la viva imagen de la miseria. Los copos de nieve caían sobre su largo y rubio cabello que colgaba en rizos sobre sus hombros, pero ella no les prestaba atención. Luces brillaban desde cada ventana y había un olor sabroso a ganso asado, pues era víspera de Año Nuevo. Sí, ella lo recordaba. En un rincón entre dos casas, una de las cuales sobresalía más allá de la otra, se hundió y se acurrucó. Había recogido sus pequeños pies debajo de ella, pero no podía evitar el frío, y no se atrevía a ir a casa, pues no había vendido ningún fósforo, y no podía llevar ni siquiera un centavo de dinero. Su padre seguramente la golpearía. Además, hacía casi tanto frío en casa como aquí, pues solo tenían el techo para cubrirse, a través del cual aullaba el viento, aunque los agujeros más grandes habían sido tapados con paja y trapos. Sus pequeñas manos estaban casi congeladas por el frío. Quizá un fósforo encendido podría ser de alguna utilidad. Si pudiera sacarlo del manojo y frotarlo contra la pared, solo para calentar sus dedos. Sacó uno. ¡Ras! Cómo chisporreteaba al quemarse. Daba una luz cálida y brillante, como una pequeña vela, mientras ella mantenía su mano sobre ella. Era realmente una luz maravillosa. Parecía a la niña que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con patas de latón pulido y un adorno de latón. ¡Cómo ardía el fuego!
y parecía tan hermosamente cálido que la niña estiró sus pies como si para calentarlos, cuando, he aquí, la llama del fósforo se apagó. La estufa desapareció y ella solo tenía los restos del fósforo medio quemado en su mano. Frotó otro fósforo contra la pared. Estalló en llamas y donde la luz se caía sobre la pared, ésta se volvía tan transparente como un velo y ella podía ver dentro de la habitación. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco como la nieve, sobre el cual estaba puesto un espléndido servicio de cena y un ganso asado humeante, relleno de manzanas y ciruelas secas. Y lo que era aún más maravilloso, el ganso saltó del plato y se pavoneó por el suelo, con un cuchillo y un tenedor en su pecho hacia la niña. Entonces el fósforo se apagó y no quedó más que la gruesa, húmeda y fría pared frente a ella. Encendió otro fósforo y entonces se encontró sentada bajo un hermoso árbol de Navidad. Era más grande y más bellamente decorado que el que había visto a través de la puerta de vidrio en la casa del rico comerciante. Miles de velas ardían en las ramas verdes e imágenes coloreadas como las que había visto en las vitrinas. Lo miraba todo desde arriba. La pequeña extendió su mano hacia ellas y el fósforo se apagó. Las luces de Navidad subían más alto y más alto, hasta que para ella parecían las estrellas del cielo. Entonces vio caer una estrella, dejando tras de sí una brillante estela de fuego. Alguien está muriendo, pensó la niña, pues su anciana abuela, la única que alguna vez la había amado y que ahora estaba muerta, le había dicho que cuando cae una estrella, un alma estaba ascendiendo a Dios. Volvió a frotar un fósforo contra la pared y la luz brilló a su alrededor. En el resplandor estaba su vieja abuela, clara y resplandeciente, pero al mismo tiempo suave y amorosa en su aspecto. «Abuela», gritó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás cuando el fósforo se apague, desaparecerás como la estufa cálida, el ganso asado y el gran glorioso árbol de Navidad». Y se apresuró a encender todo el manojo de fósforos, pues quería mantener a su abuela allí. Y los fósforos brillaron con una luz más brillante que el mediodía, y su abuela nunca había aparecido tan grande ni tan hermosa. Tomó a la niña en sus brazos, y ambas volaron hacia arriba en un brillo y alegría muy por encima de la tierra, donde no había ni frío, ni hambre, ni dolor, pues estaban con Dios. Al amanecer de la mañana, yacía la pobre pequeña, con las mejillas pálidas y la boca sonriente, apoyada en contra la pared. Había muerto de frío en la última tarde del año, y el sol del año nuevo se levantó y brilló sobre un pequeño cadáver. La niña todavía estaba sentada, en la rigidez de la muerte, sosteniendo los fósforos en su mano, uno de los cuales estaba quemado. Intentó calentarse, dijeron algunos. Nadie imaginó qué cosas hermosas se había visto, ni en qué gloria había entrado con su abuela en el día de Año Nuevo. Apliquemos lo aprendido. Realiza lo que se te indica. 1. Identifica personajes, espacio, tiempo, acciones y narrador del cuento La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen. 2. Escribe un comentario que refleje tu opinión con respecto a la situación que pasan los personajes. 3. Explica tu valoración y si conoces vivencias familiares. 4. Dialoga respetuosamente con tus compañeros. Expresa críticamente vivencias, valores y emociones que surjan a partir de la lectura y comentario del texto literario. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.